Continuamos con todo lo referente a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, que están pautadas para el 28 de julio de este año. Y una de las cosas que más se pregunta la gente es, primero, si van a respetar los resultados, ambos bandos. Y lo otro, ¿es posible una transición en Venezuela? Bienvenidos mis bohemios amigos a su acostumbrado canal Político y Bohemio TV y al podcast Político y Bohemio. Acostumbrado como siempre. Sabemos que usted no se ha suscrito, mire, suscríbase al canal. Únase a todos los que están con nosotros compartiendo cada semana estas opiniones, estos análisis de noticias, de titulares, todo lo referente a la política venezolana, geopolítica, cuando toca en el momento de hacer algún tipo de análisis geopolítico e incluso otros contenidos que hemos ido introduciendo poco a poco en lo que es el canal, nuestro canal. Compartan los videos y denle clic a todas las notificaciones para que no se vaya a perder ninguno de los videos cada vez que lancemos algún tipo de video nuevo. La transición en Venezuela, ¿es posible una transición en Venezuela? ¿Van a respetar los resultados las personas del gobierno, quienes hoy nos están gobernando? ¿Van a respetar los resultados los factores de oposición? Y no solamente me estoy refiriendo a los factores que están conglomerados en torno a la mesa de la Unidad Democrática, en torno al candidato Edmundo González Urrutia, sino todos los otros factores que también están presentes en la política venezolana, algunos con una o más relevancia que otros. Es la pregunta que muchos venezolanos se hacen. Mucha gente decía, en dictadura no se vota, en dictadura no se va a elecciones, con dictadores no se va a elecciones. Bueno, esa era su opinión. Nosotros siempre hemos sido de la opinión de que los problemas en Venezuela se tienen que resolver entre venezolanos y siempre teníamos que presionar para lograr llegar a unas elecciones. Y no solo presionar y llegar a las elecciones, sino participar en ellas. Que nos van a dar zancadillas, que nos van a meter trampa, que nos van a colocar obstáculos en el camino. Nosotros lo sabemos, pero debemos de sortearlo, debemos de sortear cada uno de estos obstáculos y debemos estar todos unidos para que en una votación masiva, como ya ha ocurrido en un par de ocasiones acá en Venezuela, con estos mismos señores que nos están gobernando, no les quede otra que reconocer los resultados. Y no solamente es que se ganen las elecciones y lleguemos a buenos términos a nivel electoral, sino que además, más allá de eso, se pueda continuar y se pueda lograr gobernar Venezuela, que es algo muy difícil. Hay muchos problemas, como ya hemos dicho en podcasts anteriores. En el anterior podcast hice referencia sobre aquellos que estaban negándose a lo que es la transición en Venezuela y sus comentarios. Vamos a hacer referencia ahora cómo está todo aquello, cómo están aquellas opiniones referentes a quienes sí quieren una transición ordenada, democrática y pasiva en el país. Aquí tenemos unos titulares como siempre, pero vamos a ver lo que están referidos a una posible transición en el país. Y tenemos aquí con información de Infobae. Dice el titular: todas las dudas sobre la elección en Venezuela y una posible transición democrática, según en la mirada de un experto. En una entrevista con Infobae, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, se refirió a las incertidumbres que rodean los comicios del 28 de julio y lo que podría ocurrir. Y esto en referencia a las dudas que muchas personas en la opinión pública tienen al respecto.
Venezuela se encuentra en un momento crucial, en un punto de inflexión que podría redefinir su futuro político con las elecciones presidenciales del 28 de julio. En el horizonte, la transición se pinta como una posibilidad palpable. Después de casi 3 décadas de chavismo, parece abrirse una ventana que permitiría el retorno de la democracia y el Estado del Derecho. El ventajismo oficialista, la persecución judicial, las amenazas de conflictos que podrían suspender los comicios electorales y el término fantasma del fraude hoy se ciernen sobre el régimen de Nicolás Maduro en lo que muchos consideran sus horas más oscuras. Y aquí dice que Benigno Alarcón señaló que un gobierno de transición enfrenta un reto crucial: de estabilizarse para consolidar precisamente su proceso de cambio. Este es el desafío, aseguró, incluye las necesidades de desarrollar la capacidad estatal que permitiría responder adecuadamente a las demandas de la población. Nosotros también veníamos insistiendo en lo mismo, un poco en la tónica de este artículo, de esta entrevista, y es que no es fácil lo que viene. Y hay que ser muy cuidadoso, muy inteligente. Hay que manejar las cosas con guantes de seda para que el país no se vaya a desestabilizar o vayan a haber desórdenes en el país. O aquellas personas que nosotros conocemos, sabemos que hay, que van a estar esperando cualquier tropiezo para inmediatamente tratar de desestabilizar el país y que así ellos puedan volver al poder por la fuerza incluso. Tenemos acá otro titular de Efecto Cocuyo, periodismo que ilumina. Dice: Venezuela, preguntan, Venezuela hacia una transición política. ¿Qué significa y de qué depende? La alusión a una transición política en Venezuela se presenta con insistencia en las opiniones de voceros políticos de la oposición y analistas, entendida como un proceso de transformación del actual régimen gobernante a otro, en el que se respetan las reglas democráticas y el Estado de Derecho. El debate también gira en torno a lo que debe hacerse para que Miraflores acepte ir a una transición pacífica, como por ejemplo garantizar que no se perseguirán al chavismo para que pueda ejercer como oposición en un eventual cambio de gobierno producto de los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Cita: en un proceso de transformación de un régimen autoritario que comienza a dar señales de que está dispuesto a permitir el cambio de un régimen político a otro, que puede ser democrático pero también autoritario. Es un espacio de tiempo en el que el régimen sigue vigente, se está debilitando, pero no está establecido el nuevo. Explica la historiadora Margarita López Maya. Miren, como siempre les he insistido, primero, es muy claro quién tiene hoy en día la ventaja electoral. El candidato de la oposición, apoyado por la señora María Corina Machado, que fue la que ganó las primarias, lleva una muy clara ventaja. Hasta ahora, si hoy fueran las elecciones las va a ganar la oposición venezolana, la parte de la oposición que está conglomerada en la Mesa de la Unidad Democrática, encabezada por el señor Edmundo González Urrutia. Eso para nadie es un secreto. El gobierno lo sabe. Varios personeros del gobierno lo saben. ¿Qué es lo que está en juego? Si muchos de ellos están dispuestos a ir a una transición o si por el contrario van a tratar de hacer mucho más de lo que ya han hecho para que la oposición se tropiece, para que la oposición no acuda a las urnas hasta ahora, luego de todas las estrategias que ellos han utilizado, inhabilitaciones, persecuciones, desprestigio de candidatos, trataron de dividir la oposición, trataron
han estado haciendo matrices de opiniones respecto a rumores si van o no van las elecciones, si o no va a respetar las elecciones. Pero hasta ahora, luego de todas estas estrategias que no le han funcionado, están jugando con la última carta, que es la abstención. Y por eso ya salió el señor del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a insinuar que es que la oposición no va a reconocer los resultados porque ellos van a salir victoriosos. Ya por allí viene el juego a buscar a aquellas personas que dicen en dictadura no se vota, los dictadores no salen con votos, asumiendo ellos, no yo, asumiendo ellos que estamos en una dictadura, buscar que estas personas se abstengan, desilusionar a las personas, hacerle ver a las personas de que todo está perdido para que no acudan a las urnas. Eso es a lo que en estos momentos yo como analista político, yo como politólogo, estoy observando a lo que el gobierno está jugando, junto con sus voceros políticos. Vamos a leer otro titular. Hay una cita acá del sociólogo Rafael Uzcategui. Cuando Maduro acepte suscribir un pacto, ya el chavismo estaría reconociendo públicamente que entre sus escenarios probables estaría la posibilidad de perder el poder. Voy a dar una información importante respecto a la FAN, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Respecto a la Fuerza Armada Nacional, mire, voy a leerle rapidito aquí lo que dijo Padrino López. Esto lo dijo en la página de Globovisión, el portal de Globovisión. Padrino López, a Estados Unidos, vayan a casa, que aquí resolvemos nuestros asuntos este 28 de julio. El ministro de la Defensa recordó que el pueblo de Venezuela y sus soldados tienen en su ADN el antiimperialismo, retórica y la lucha de la independencia respetable, afianzando en un proyecto democrático que tiene gran asiento en el pueblo. Es verdad, a pesar de todo, el pueblo venezolano es democrático. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, durante su intervención en la campaña de recolección de firmas por la Fuerza Armada, obviamente iba a hacer campaña a favor de ellos, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para exigir el levantamiento de sanciones, señaló que los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea le han declarado la guerra al país. Retórica, con imposición a la media retórica en cuanto a esto, pero sí estos personajes de las potencias mundiales tienen su cosita ahí, porque les conviene que Venezuela siga siendo débil, les conviene que Hispanoamérica siga siendo débil. En este sentido, el general en jefe Vladimir Padrino López dijo que estas potencias declararon su guerra contra Venezuela. Esto es retórica, no lo voy a leer. Esto es lo que quiero salvar de aquí. Esto es lo que quiero salvar. Ellos dicen que luchan por la libertad y la democracia, pero nosotros tenemos un proyecto democrático que tiene gran asidero en nuestra filosofía para apoyar al pueblo. Dijo al tiempo en que él cuestionó que el imperio dice que si Venezuela o no es una democracia, nosotros no nos chupamos el dedo, sabemos cuál es el camino que transitamos. Le digo a los gringos, vayan a casa que aquí resolvemos nuestro asunto del 28 de julio en las próximas elecciones. Nosotros venceremos, puntualizó. Concluyo con esto. Tomen bien las declaraciones siempre que dé el ejército. Sepan bien, respiren profundamente, que a veces son chocantes, porque el militar tiende a hablar de manera chocante. Miren, yo lo sé porque yo estuve en el ejército. Yo estuve 5 años en una escuela militar, iba a seguir la carrera militar. Por cuestiones de la vida no seguí. Y conozco muy bien a los militares. Tengo compañeros en altos grados en el ejército. Miren, tomen siempre
con mucho detenimiento las declaraciones que dan los militares, así le parezcan chocantes. Porque muchas veces le están hablando a usted que quiere tener una esperanza en su casa de que va a tener el apoyo de su Fuerza Armada que ha estado parcializada políticamente, lamentablemente, pero que en momentos muy críticos, y puedo recordarle algunos, le dijeron tanto a su comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, mire, esto no, como al señor Nicolás Maduro, no. Hay que reconocer que ganaron las elecciones. 2015, cuando se barrió en la Asamblea Nacional, este mismo señor llegó y le dijo a Nicolás Maduro, no, hay que reconocer que ganaron las elecciones. Lo que vino después, bueno, culpa de la oposición también lo que vino después, por cierto. Y en el referéndum en el referéndum que se hizo para hacer unos cambios constitucionales, posteriormente después, por culpa de la oposición también, se hicieron al final algunos de los cambios que querían allí, entre ellos esta nefasta reelección indefinida. Le llegaron y le dijeron al presidente de la República, no, usted perdió, salga a reconocer. Y al señor no le salió otra cosa, recuerdo, que salir a hablar con sus vísceras y decir que la oposición había tenido una victoria de mierda. Recuerdo muy bien, fueron las palabras que utilizó en público a través de los canales de comunicación el señor expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Así que tomen muy bien lo que está diciendo este señor. Sí, yo siempre he insistido, estos problemas debemos resolverlos entre venezolanos, entre todos nosotros. No tiene que estarse metiendo nadie de afuera en nuestros asuntos, porque muchas veces por meterse en asuntos que no le corresponden, terminan los países como Yugoslavia, como la ex Yugoslavia, terminan los países como Siria, terminan los países como Irak, como Libia, y pare usted de contar, como Afganistán, y pare usted de contar. Es preferible que nosotros arreglemos nuestros asuntos entre compatriotas, entre paisanos, entre venezolanos, para que nosotros nos entendamos y podamos llevar por fin una transición pacífica, que yo en lo personal creo que se va a dar, porque estoy seguro que las elecciones son el 28 de julio, la oposición las va a arrasar, las va a ganar. Pero tampoco podemos volvernos locos. Es muy bueno lo que dijo el embajador Edmundo González Urrutia, que incluso está dispuesto a que personas del oficialismo, por supuesto, hay unas personas que tienen unos crímenes y tienen que responder ante la justicia. Pero el embajador Edmundo González llegó y dijo que está dispuesto a que personas que hoy en día son del oficialismo formen parte del gobierno también, porque no podemos negar al otro tampoco. Y tenemos que ser muy inteligentes, siempre se lo he dicho. Pensemos con la cabeza, no con las vísceras. Con las vísceras dejemos a esos que hacen los comentarios allí, que hasta escriben mal porque no saben lo que están escribiendo. Bien, buenos amigos, muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por el apoyo. Estoy muy satisfecho por todo el apoyo que estamos recibiendo. Y usted no se ha suscrito, suscríbase al canal, que esta es la forma en que nos puede ayudar. Comparta los videos con sus amigos para que así la comunidad crezca más día a día. Soy Fred Erwin López, esto es Político y Bohemio. Nos vemos la próxima.